Voces del Ecuador. Las voces de Ecuador. Somos de una generación de oro, camada de voces genuinas y clásicas que traspasaron el nuevo siglo. Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador, anuncia la nueva edición de la Galería de Locutores. Biografía, trayectoria y legado de las voces que institucionalizaron e inmortalizaron la radiodifusión de nuestro país. Escúchelos y mírelos por nuestras redes vinculadas. www.radiopacificoestereo.com. Día del Locutor Ecuatoriano, promovido por Fundación Pacífico del Ecuador, la Fundación de Fundaciones. Presentado por Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador. Dirección General Aníbal Carrillo. El saludo correspondiente para nuestra audiencia. Seguimos con la edición de la Galería de Locutores 2025. Muy grato, reconocido el tiempo y sobre todo la buena voluntad de este amigo, colega, periodista y abogado, doctor Carlos Iván Alarcón. Bienvenido, un saludo a la distancia. Igualmente, un saludo para ti, Aníbal. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar en tu canal y conversar de lo que nos apasiona, como es esto de la comunicación y básicamente, o más puntualmente, lo que es la locución. En realidad, en los últimos diálogos que he tenido con colegas de diferentes etapas y diferentes edades, siempre coinciden y debe haber un momento en donde se trataron, conversaron o fueron compañeros. Pero este tema me gustaría llevarlo más bien, como tú lo manifestaste, a lo que es la locución, a lo que es la radio. La radio primero como un oficio, la radio como una pasión. Por ejemplo, cuando tú iniciaste o cuando tú estabas por iniciar, ¿qué emisoras, qué entorno de voces de locutores escuchabas? Existía la onda corta, estábamos en AM. Ese proceso, esa secuencia, esa cronología, estimado Carlos Iván. Bueno, estamos hablando desde los años mediados de los 70, inicios de los 70. Yo escuchaba radio colombiana o radios colombianas, ¿no? Básicamente Caracol, Sutatensa, había otra cadena también, RCN, que se las cogía en onda corta acá en nuestro país. Acá en el Ecuador, obviamente, las radios locales, ¿no? La de mi provincia, la de nuestra provincia, en nuestra ciudad, como La Voz de Puerto Viejo, La Voz de Manaví, Canal Manavita. No era el tiempo de las FM todavía, solamente había amplitud modulada, y en esa época ese era básicamente el entorno en el cual mi inquietud por la radiodifusión, mi interés en la radiodifusión empezaba a nacer a un niño. Yo a mediados de los 70 tendría unos 14, 15 años, y pues desde ahí me nació el gusto por la radio, escuchando a grandes voces de la radiodifusión colombiana, grandes voces de la radiodifusión provincial, local, en lo que tiene que ver con Puerto Viejo y Manta, pero también había la posibilidad de escuchar radios de la ciudad de Guayaquil, donde habían excelentes locutores, no solamente locutores de noticias o de música, sino también excelentes profesionales en cuanto a la locución deportiva. En ese entorno me fue naciendo a mí la inquietud por hacer radio, por incursionar en este medio que nos permitía en aquella época, recuerda perfectamente Aníbal, desarrollar nuestra imaginación. A partir de lo que escuchábamos, nuestra imaginación se iba creando los escenarios diferentes en diferentes etapas, y eso era una suerte de romanticismo en aquella época en cuanto a la radiodifusión. Una magia. Por allí nació el gusanito por la radiodifusión. Así inició. Pero dentro de tu proceso inicial, de pronto en la escuela, en el colegio, oratorias, mini animaciones, ¿y cómo se da el acercamiento a una emisora, a una radio? ¿Cómo llegas de visita, de casualidad, buscándola? Bueno, te comento que en el colegio, en la época del colegio, básicamente ya en el ciclo diversificado,
Y por qué no, también en el ciclo básico tenía una particularidad en lo que tiene que ver con mi formación, no solamente académica, sino también personal. Me gustó mucho leer siempre, mucho, mucho. Leía todo lo que caía en mis manos desde que aprendí a leer. Yo recuerdo que había una revista muy vieja, editada en la ciudad de Guayaquil, que era Siete Días. Esa revista yo eventualmente la tenía en casa y leía, y como te digo, leía todo lo que venía a mis manos. Pude desarrollar de esa forma, mediante la lectura, pude desarrollar la lectura en voz alta, la buena lectura, de tal manera que cuando estaba en el colegio, mis profesores, sobre todo en las clases de historia, de geografía, me pasaban a mí siempre a leer. Cuando ellos querían que se leyera algo de historia, algo de geografía económica, ya cuando estaba en el ciclo diversificado, me pedían a mí que yo pasara al frente a leer el texto, porque tenía esa facilidad y había cultivado el gusto por la lectura y naturalmente por la lectura en voz alta también, ¿no? Allí fui básicamente uniendo esa inquietud por la radio con esa, si se quiere, facilidad que tenía para leer. ¿Cómo busqué la oportunidad? Yo tenía y tengo un amigo, de hecho, que es el doctor Luis Alberto Barrera, amigo común. Él ya estaba haciendo radio allá por los años 77, 78, 79. Con él fuimos compañeros de escuela y gran parte del colegio. Alguna vez me lo encontré en un restaurante, él comiendo con su esposa, yo con mi esposa, porque nos casamos muy jóvenes, ¿no? Él era veinteañero, yo también era un veinteañero. Y empezamos un diálogo. Y le digo, yo te he escuchado en la radio, Lucho. Sí, me dice, yo estoy en Canal Manavita, yo estoy en programas deportivos. Le digo, mira, yo siempre he tenido la inquietud de hacer radio, me gusta la radio. Me dice, ¿de verdad? ¿Te gusta? Sí. Me encanta, le digo, siempre he escuchado radio y siempre he tenido esa inquietud. ¿Y qué tal si alguien me da la oportunidad? Bueno, pues me dice, era creo un jueves o viernes. El domingo hay un partido en Manta. Yo voy a estar ahí con Canal Manavita y yo te invito para que me acompañes. Perfecto. Nos fuimos a Manta aquel domingo. Me pasó recogiendo por mi casa en su vehículo y llegamos hasta el Estadio Jocay y bueno, conocer de cerca a verdaderas instituciones de la radio en esa época, como Patricio Santana, que ya no está, Luis Gómez Briones, Raúl Cedeño Zavala, que tampoco nos acompaña ya. En fin, un grupo de gente que tenía ya una trayectoria en la radiodifusión. Estuve en la cabina, pero no participé para nada, porque iba como observador nada más, ¿no? Y obviamente Lucho también estuvo en su cabina, ahí en la cabina con el resto de compañeros de él y comentaba el fútbol. Cuando termina el partido nos regresamos a Puerto Viejo y me dice, esta noche te espero en mi programa. Aquel domingo él tenía un programa que se llamaba El Resumen Deportivo Dominical, en Canal Manavita de 8 a 10 de la noche. Y le digo, bueno, yo voy a la radio, perfecto. Yo pensé, Aníbal, que él me iba a invitar a la radio, que me estaba invitando a la radio como oyente, como observador, para que viera cómo era el mecanismo de la radio, conocer los controles, cómo se Una operaba, etcétera, inducción. etcétera. Exactamente, yo pensé que era una inducción, me estaba preparando, me estaba mostrando el terreno. ¿Qué pasa? Que yo llego y me hace sentar al lado de él comienza el programa, lo presenta y me presenta al aire. Imagínate que yo en mi vida había hablado en un micrófono, en mi vida había hablado en radio. Y si bien es cierto, tenía cierta facilidad de palabra, pero en ese momento los nervios me atacaron y me trabé. A tal punto que luego, al paso de los años, Lucho ya tiene su medio de comunicación, que es la radio Escándalo 103.7, tiene el canal de televisión, que es Escándalo TV, en el cual colaboré yo en principio, un par de años. Recién ahora me vengo a enterar, yo hace un par de años que conversábamos, que en aquella ocasión quien fungía de gerente de Canal Manavita y a la vez dueño, don Lauro Fernández Ceballos, también ya desaparecido del escenario de la vida, le llamó la atención. Le llamó la atención y le dijo, señor Barrera, ¿quién es el dueño de la radio? Y Lucho le contestó, usted, don Lauro. ¿Y por qué se tomó el atrevimiento de traer a una persona y hacerla hablar en el programa? Mira, yo no sabía aquella situación, pero así comencé yo mi proceso, ¿no? De allí, pues poco a poco, no pasó a mayores aquello, ¿no? En el sentido de la observación que le hizo don Lauro a Lucho. De ahí me invitó al siguiente domingo y paulatinamente me fui soltando, me fui aflojando. Parte de los amigos era Dúbal Cedeño Bermello, actualmente en Radio Caravana en Guayaquil, creo.
comentarista deportivo, actual relator deportivo, con mucha trayectoria también. Y como nos hicimos amigos, y era amigo ya de Lucho Barrera, en algún momento él me dijo, mira, tú necesitas tener más continuidad. Este amigo, Duval Cedeño Bermello, estaba en Radio Costa Azul, AM. Tú necesitas tener más continuidad. Yo te invito a mi programa, que es de todos los días, a partir de las 1 de la tarde hasta las 2, programa deportivo, para que estés ahí y me ayudes con la hora, con ciertos datitos, nada más. Le digo, encantado, Duval, encantado. Yo en aquella época, yo trabajaba para Arte Práctico S.A., que era una compañía nacional que fabricaba y vendía modulares de cocina, muebles de sala. Yo era diseñador de modulares de cocina. Tipo colonial. Casi 3. Después derivó en Colonial, ¿no? Estuve yo casi 3 años trabajando para esa empresa. Y comencé a ir a Costa Azul todas las tardes a la 1 de la tarde hasta las 2, en mi hora de almuerzo, imagínate. Dejaba prácticamente a veces hasta de comer por estar en la radio. Así es. Y ahí me fui soltando, me fui soltando, hasta que después me invitó Jorge Gutiérrez a La Voz del Volante, a acompañarlo también. Ahí sí ya comencé a comentar fútbol. Y luego de acompañarle a Jorge, tuve mi programa deportivo en la mañana, de 7 a 8 de la mañana. Yo entraba a Arte Práctico a las 9. Yo lo hacía de 7 a 9 o de 7 y media a 9 de la mañana. Un programa deportivo donde comentaba y todas esas cosas, iba al fútbol, etcétera, etcétera. Así empecé yo en la radiodifusión en AM. Te reitero que en esa época la única FM que había era Radio Sonoonda Musical 99.7, que salió al aire el 24 de mayo de 1977. Justamente la misma fecha en que yo cumplía 18 años, porque yo nací el 24 de mayo. Toda una fiesta nacional. La primera FM que... Exactamente, una fiesta nacional, imagínate. Después pasé yo a trabajar en Sonora muchos años. Casi en Sonora estuve 2 etapas, casi por cerca de 10 años. Y siempre en mi cumpleaños yo lo celebraba, y lo celebraba el cumpleaños de la radio también. Entonces, después de Volante, dirigía deportes don José Rodríguez Macías, el doctor Pepe Rodríguez Macías, ya desaparecido también del escenario de la vida, con quien hicimos buena amistad también, por supuesto. Pero antes de yo pasar a Zona Onda, estaba la Estéreo 90, que era del diario Manavit, ¿no? Y cuando yo estaba en Volante, había un muchacho apellido López, sobrino de don Pedro Zambrano Izaguirre. Habíamos sido compañeros de colegio. Y él me había escuchado y me invitó a colaborar en Radio FM 90. Perdón, Estéreo 90 en esa época. Yo hacía noticias, ahí empecé ya a hacer noticias en el año 82, sí, 82. Empecé a hacer noticias desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la mañana. 4 a 9, 5 horas, pero de 4 a 7 era música y noticias. O sea, 2, 3 canciones, una noticia. Ya de 7 a 9 era el noticiero. Ahí empecé yo, ahí estuve casi un año en la radio, ¿no? Luego aparece este amigo que te cité antes, el doctor José Rodríguez Macías. Me invita a un restaurante a comernos algo, me dice, quiero hablar con usted. Digo, perfecto, doctor, vamos a conversar. Nos fuimos a un restaurante a conversar, me dice, hay unas personas que están interesadas en usted. Digo, ¿en qué sentido? De la radio, gente de radio, me dice. Ah, bueno, ¿quiénes son? La gente de Zona Onda. Eso era ya el año 84, más o menos. Quieren que usted sea parte del equipo de noticias de Zona Onda. Vaya, hable con fulano de tal que lo está esperando. En ese tiempo dirigía esa radio el licenciado Mario Cedeño Ugalde, ex catedrático de la Universidad Eloy Alfaro de Manabí, en periodismo. Fuimos compañeros de colegio, pero él estaba un par de años arriba de mí. Me fui a hablar con Mario porque lo conocía. Entonces me dijo que sí, efectivamente, ellos estaban interesados y que el dueño, Ramón Solórzano, le había delegado a él para que conversara conmigo y ver la forma de vincularme, ¿no? La propuesta fue sumamente interesante, Aníbal, como en todo trabajo, ¿no? Si te ofrecen más, te ofrecen la posibilidad de superarte, de escalar, de aprender más, pues tú tomas la oportunidad, ¿no? Así es. Y así llegué a Zona Onda, ¿no? Así llegué a Zona Onda en el año 84, más o menos por el mes de marzo, si mal no recuerdo.
no, 83, perdón, 83 mes de marzo. Para el año 84 sale al aire Manavisión. Salió al aire en septiembre del 84. Y este muchacho López, que era sobrino de Pedro Zambrano, me vuelve a enamorar. Me localiza y me dice, mira, vamos a sacar un canal de televisión, Manavisión, Canal 9. Habla serio. Sí, sí. Entonces, se va dando la secuencia, ¿no? Necesitamos un presentador. La presentadora 4 años haciendo, 4 o 5 años. De Quito que te va a preparar. Si tú das la talla, ellos te preparan y no hay ningún problema. Me fui a hablar allá. En ese tiempo el gerente de ese canal era el ingeniero Manuel Sarmiento. Pasé a hablar con el ingeniero Sarmiento, le digo, vengo de parte de don Eduardo López. Me dice que me ha invitado a hacer un casting, una prueba. Allá, Una perfecto, prueba. me dice, no hay ningún problema. Llamó a la, sí, una prueba. Llamó a la gente de Quito, me sentaron ahí en el set con una cámara, me pusieron a dar una noticia, a leerla. Obviamente la di bien la noticia, lo que tiene que ver con la vocalización, con el tono, con la locución, en términos generales. Eso salió perfecto. Lo que no salió bien era el movimiento, porque tú sabes que nosotros, la gente de radio, nos movemos y nos acomodamos y tenemos postura, Así ¿no? es. La televisión es acartonada, es rígida. Entonces, dice, está bien, pero eso hay que corregirlo. Encantado, corríjanme. Me ubicaron bonito, bonito, y a la semana estaba saliendo al aire con Manavisión. Ahí fue mi primera experiencia en el año 84, que salió Manavisión. Sí, 84 hasta no, a ver, perdón, sí, 84, estuvo hasta el 85. De ahí por cuestiones económicas, porque tú sabes que es muy difícil aquí el medio en aquella época. Para la radio era complicado y la televisión tenía gastos mucho mayores y conseguir la publicidad era muy difícil. Entonces llegó un momento en que yo ya dependía enteramente de la comunicación. Mi única fuente de ingreso era la comunicación. Nos llegaron a deber 12 quincenas, 6 meses, imagínate, sin cobrar un solo peso, sin cobrar un solo sucre. Y dale todos los días y ya viene la plata, esperemos, esperemos, y no nos pagaban. Entonces yo tenía mi obligación con mi hogar, era casado, tenía ya 2 niños en esa época. Así que decidí retirarme voluntariamente de Manavisión, como al año y pico. Como al mes me llama el profesor Jorge Maldonado, del diario. ¿Te acuerdas que fue director del diario La Tarde? Así es. Que en paz descanse el profesor Maldonado. Me dice, quiero conversar con usted, Iván, véngase para acá a la planta. Me fui a la planta, le digo, aquí estoy, profesor, ¿qué pasa? Necesitamos un director en la radio. Y digo, bueno, encantado. Si usted ha pensado en mí, encantado. Ese es mi fuerte, yo lo que me gusta es la radio. El sueldo es tanto, comisiones tanto por ventas. Listo, dígame cuándo empiezo. Empezó desde ayer, me dice. Así que me fui a la oficina de la radio, asumí enseguida y estuve hasta el 88 más o menos. De ahí volví a Sononda, Aníbal. Me volvieron a llamar de Sononda y estuve en noticias de la mañana y la tarde y en las funciones de director de programación. Ahí ocupaba todo mi tiempo, las 8 horas laborables en la radio. Tenía mi oficina, hice una actividad bastante interesante. De ahí en adelante, pues luego vino Canal 30 con Tulio Muñoz, cuando recién inauguró. Yo a Tulio lo conocía de vista, había llegado por Radio Capital, donde también estuve luego de que salí de Sononda. En Radio Capital estuve como director general de la radio, acá ya por el año 92 al 96, 95. Y de ahí pasé a Canal 30, cuando recién se inauguró Canal 30, ¿no? Luego de Canal 30, pues volví a Capital, a Radio Capital, y de ahí pues, el hermano de Lucho Andrade, el doctor Lenín Andrade, inauguró su canal de televisión, Capital Televisión, y me invitó a ser parte del staff de noticias del canal. Luego de allí, estando en Capital entre el 2004 y el 2011, volví a Canal 30, el 2011 estuve como unos 4 años, después volví a Capital, a la radio, y ahí me quedé ya solamente con la radio, hasta hace 2 años que volví a la televisión en el canal de mi buen amigo, el doctor Luis Alberto Barrera, en Escándalo TV, ¿no?
Por asuntos de tiempo, por asuntos de horario, tuve que retirarme este mes de agosto, voy a tener un año que me retiré del canal y me quedé solamente con la radio. Actualmente, como sabes tú, yo estoy en Capital de 5 a 7, de 5 a 6 de la tarde en un noticiario radial. De momento esa es toda mi actividad que realizo, pero más o menos de manera sucinta he relatado mis comienzos, cómo nació mi inquietud por la radio, los medios en los cuales pasé. Estuve una etapa también haciendo grabaciones en Guayaquil para 11Q, haciéndole la vestimenta de esa radio, que era de unos capitales españoles, 11Q, y la otra era... Z1. No recuerdo el nombre de la otra radio. Z1. 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 Creo que sí, Z1 o Q1, algo así. Y Radio 1. Sí, eran dos radios que pertenecían a capitales españoles. Creo que era la gente Z1 y 11Q. Estuve más o menos como unos 6 meses. Yo iba una vez al mes y allá me tenían todo el material listo para grabar y hacíamos la vestimenta de la radio, ¿no? Esa fue mi experiencia fuera también y el resto acá en la provincia lo he desarrollado. Algo importante también que en los últimos años tu presencia, tu voz estuvo en la televisión abierta en Teleamazonas por medio de la programación institucional del Consejo Provincial, que creo que fue muy importante porque se vio, se miró, se visualizó lo que tiene Manabí, sí, lo Aníbal, que es Manabí. Se me escapaba hacer mención de aquello, ¿no? Yo fui funcionario público en el gobierno provincial de Manabí desde el año 96 hasta el año 2022, que me jubilé, que me aparté de la institución ya por jubilación. Y siempre estuve en el área de comunicación del gobierno provincial. Y en algún momento, con el director de su época, en la época cuando fue prefecto el ingeniero Mariano Zambrano Segovia, con el director de comunicación logramos crear un espacio que diera a conocer las bondades de Manabí en lo turístico, cultural, gastronómico, histórico, todo lo que nos adorna como provincia, todas las bondades que tenemos como provincia. Y realizamos un programa de televisión donde se destacaba todo aquello, toda aquella variedad de temas, y se lo ubicó en Teleamazonas a nivel nacional. Todos los domingos creo que era en la mañana que se pasaba el programa. Y luego también salíamos a diferentes provincias del país, El Oro, Azuay, Guaya, Pichincha, Esmeraldas, donde había manabitas que se habían destacado, ¿no? En diferentes órdenes, en el campo de las ciencias, en la salud, en lo deportivo, en lo gastronómico, etcétera, etcétera, ¿no? Manabitas destacados, que sí los hay fuera de la provincia. Y ese segmento, que yo lo creé, se llamaba Manabas que hacen Ecuador, ¿no? Y nos tocaba viajar y difundir mediante una entrevista a estos personajes todo lo que habían desarrollado fuera de su provincia, ¿no? Y destacar a la vez en el espacio lo orgulloso que se sentían de ser manabitas y de haber logrado lo que habían logrado. Es decir, también tuve esa pequeña participación a nivel nacional en la televisión. ¿Cómo miras tú la presencia del comunicador? No, no digamos en sí del manabita porque es muy querido y con mucha influencia incluso en habitantes. Sabemos en Guayaquil hay unos 300.000 manabitas, en Quito no se diga, y en el Ecuador en general. En sí hablemos del tema que hemos planteado, de los comunicadores, de los locutores. En mi época, pues, yo escuchaba locutores destacadísimos, como el abogado, caramba, se me escapa, Moreira Chávez, ya, el nombre se me escapa, buen amigo mío después, ya me de acordar. Por acá estuvo Pío Cupelo, esposo de Hilda Murillo, en Canal Manavita. Estuvo un venezolano, Mario, tampoco recuerdo el apellido. Estuvo Franklin Lara, locutores como Jofre Cedeño Molina, muy jovencito en aquella época cuando empecé, él estaba joven, tenía unos 3, 4 años ya en la radio, pero era un destacado radiodifusor. Don Dimas Márquez Plaza, eterna voz de noticias y de programas de la radio La Voz de Puerto Viejo.
locutores como el mismo Eduardo Brito, ya desaparecido, que también incursionó en la radiodifusión ¿Y el acá, hermano? en Radio Cenit. Miguel Brito Mieles, también el hermano, en Canal Manavita, en Radio Sucre. Bueno, te estoy hablando de la época en que yo no hacía radio porque escuchaba radio, ¿no? Miguel Brito estaba en Canal Manavita. Don Elmo Macías Parrales, en Radio Cenit. Otro gran amigo, Paco Álvarez Moreira, locutor deportivo. En Radio Cenit comenzó él, luego se fue a Guayaquil a Radio Mambo, estuvo en Ecuavisa, estuvo en Radio Caravana, en algunas radios importantes como relator, y relató algunos mundiales. Y tuvo la ¿Pertenece a oportunidad de Paco esa de viajar. camada, a esa época, Clever Zambrano? Sí, por supuesto, Clever Zambrano, Humberto Arroyo, que era el director general de La Voz del Volante, estaba Raúl Cedeño Zavala, de los locutores deportivos. Por acá estuvo también Nabor Reyes, mi buen amigo que está en Guayaquil, no sé en qué radio está ahorita, Rocafortense, Manavita. Mario Viteri, bueno, ya Mario se había ido de Bahía, comenzó en Bahía él y fue a CRE, ya también falleció Mario. JJ Mendoza, no sé si recuerdas tú, un relator que estuvo también en Caravana, Radio Caravana, JJ Mendoza, Manaba también. Y en fin, una serie de locutores buenos que ha dado Manaví hoy a nivel nacional, que se fueron de aquí, estuvieron fuera y hicieron realmente una trayectoria muy profesional, muy profesional. Grandes voces de la locución acá Y en la Néstor actualidad, ¿tienes Suárez. tú una sintonía o puedes, en forma general, sin dar nombres, hay una nueva materia prima, talentos que se hacen ver? ¿Qué te parece? Mira, en la actualidad yo creo que no hay ese grupo de talentos en la locución. Hay muchos periodistas que han sido preparados como tal en las facultades de acá de Puerto Viejo y de Manta. Pero si hablamos de locutores, Exactamente. poquísimo. Yo te digo, me sobran dedos de una mano para decir este y este es un buen locutor. Ujú. Una cosa es ser locutor, Así es. otra cosa es ser un comunicador o un periodista frente a un micrófono, ¿no? Ujú. Nosotros que hemos cultivado el tema de la entonación, de la dicción, de la buena palabra, que nos hemos cultivado en la lectura, podemos decir que hemos alcanzado ese grado de locutor de radio. En la actualidad, no veo yo quién destaque, como en aquella época, hace 40, 50 años atrás, destacaban quienes fueron nuestros primeros guías, qué sé yo, y nosotros mismos, ¿no? Luego, con el aprendizaje que tuvimos, Aníbal. Definitivamente siempre habrá temas y en radio horas. Yo te agradezco por tu buena voluntad y tu tiempo y dejo planteado otro capítulo en otro momento, pero siempre para hablar de radio. Que tengas un buen día y tu mensaje, tu saludo en el mes del locutor ecuatoriano, que lo venimos manteniendo, lo venimos haciendo tradición y con mucho esfuerzo y sobre todo eh, con la voluntad y el apoyo y la confianza de los colegas, lo mantenemos y la presencia es nacional. Bueno, ante todo, quisiera primero agradecerte por la oportunidad, Aníbal, que me has permitido estar contigo, expresar algunas ideas, contar algunas cosas de nuestra trayectoria. En segundo lugar, un abrazo fuerte a todos los colegas locutores en este mes. Y el mensaje que yo le dejaría a quienes deseen abrazar este oficio, yo no diría que es una profesión, es un oficio. El oficio del locutor es cultivarse, cultivarse. No hay mejor medio de aprendizaje que la cultura, que la educación, que la lectura, que el conocer de diferentes materias. El locutor debe estar preparado y conocer diferentes cosas, no a profundidad, pero sí empaparse de todo lo que le rodea, de todo lo que es el entorno cotidiano en nuestra vida, ¿no? Ese es uno de los hándicaps más importantes que debe tener una persona que se dedique a transmitir, a comunicar a través del micrófono y a crear esa imaginación o a desarrollar la imaginación del oyente mediante un mensaje. Eso sería todo, Aníbal. Un abrazo y muchísimas gracias nuevamente por tu gentileza. Hasta aquí, Carlos Iván Alarcón.
La Voz, en el mes del locutor 2025.